Se creció 0,2% en noviembre, una cifra levemente inferior a lo esperado por los expertos. Para hablar sobre este y otros temas nos acompaña Germán González, coordinador macroeconómico de Clapes UC. ¿Cómo está, Germán? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Primero, Germán, quisiera saber cuáles son los factores que incidieron en esta cifra que se alinea bastante con lo que se esperaba por parte del mercado. Sí, bueno, efectivamente fue una cifra bastante más razonable. Recordemos que el mes pasado tuvimos una inflación de 1% mensual. Y esto de alguna manera es una cifra de inflación más compatible con la meta del Banco Central, que es en torno a 3% anual. Es un dato bueno, positivo, diría yo, que tiene, digamos, varios elementos. En primer lugar, efectivamente tenemos algunos precios que bajaron durante el mes de noviembre, principalmente algunos alimentos, también precios de los combustibles que bajaron durante el mes de noviembre, y eso incidió en tener una inflación más baja. Por otro lado, otro tipo de productos de la canasta, principalmente muebles, electrodomésticos, algunos probablemente vinculados con el tipo de cambio, otros con estrategias de precio que emplearon las empresas previo al Cyber Day para reajustarlos posteriormente, y un precio que subió de manera muy significativa, que explicó prácticamente la mitad o incluso más de la mitad del IPC fue los pasajes aéreos, ¿verdad? Que subieron con mucha fuerza. Como digo, probablemente hay efectos del tipo de cambio, del alza del tipo de cambio en estos precios, pero también hay estrategias comerciales que se aplican antes de las ofertas de los cyber. Claro, ahora, ¿cómo se explica también esta enorme diferencia con la cifra del mes anterior que usted mencionaba también, este 1%, que marcó también un mes bien complejo para el Ejecutivo, considerando también la cifra del IMACEC, que fue bastante desalentadora? ¿Cómo se explica este cambio tan drástico de un mes a otro? Sí. No, recordemos que en el dato de octubre tuvimos uno de los reajustes de las tarifas eléctricas, ¿verdad? Que ha venido ocurriendo por partes, que todavía falta Claro, se falta viene otro en otro enero. reajuste. Exactamente en el mes de enero, y eso por supuesto que ha estado incidiendo de manera muy significativa en la inflación. De acuerdo a estimaciones del Banco Central, el efecto del alza de las tarifas eléctricas va a generar una mayor inflación cercana a 1,5 puntos porcentuales, o sea, un efecto bien significativo. Este mes de noviembre no hubo alza de tarifas eléctricas, y por eso nos quedamos con la inflación más subyacente, ¿verdad? Sin esos efectos especiales asociados al alza de las tarifas. Por eso tenemos, como decía al principio, una inflación bastante más normal y compatible con la meta de inflación del Banco Central. Y considerando este mismo dato respecto al alza de las tarifas eléctricas, considerando que el próximo mes se viene un 11% también, una nueva alza respecto a estas mismas tarifas que hemos ido experimentando paulatinamente durante este año, ¿qué podemos esperar también de los próximos meses, proyectar la cifra del IPC? A ver, primero tenemos el dato de diciembre, ¿verdad? Antes del de enero, en que Claro. vamos a tener el nuevo ajuste de las tarifas eléctricas. Y en diciembre las expectativas son de una inflación bien baja, porque en primer lugar, hay bajas estacionales de precios de alimentos. Por otro lado, se esperan reversiones de algunas alzas que se dieron en noviembre por estas estrategias de precio que comentaba hace un rato, que se puedan revertir esas alzas, por ejemplo, en pasajes aéreos y en otros productos que subieron transitoriamente en noviembre. Y bueno, estacionalmente el dato de diciembre es bajo en materia de inflación. Solo para recordar, no tiene por qué repetirse, pero diciembre del año pasado la inflación fue menos 0,5% mensual, porque en esta parte del año hay más bien ofertas bajas de precios, ¿verdad? Y eso se suma a un contexto de una demanda interna, una demanda que está bastante débil. No hay muchas presiones ni por el lado privado ni por el lado público, y por lo tanto no hay expectativas de una inflación muy alta en diciembre, sino más bien cercana a cero. Incluso no se descarta que el IPC de diciembre sea negativo. Ahora, los primeros 3 meses del próximo año van a acumular bastante inflación, principalmente por lo que tú mencionabas, que es el reajuste de las tarifas eléctricas que falta por materializarse, pero también porque hay precios que se reajustan los primeros meses del año, por ejemplo, la educación, con la inflación de este 2024, y este año vamos a terminar con inflación del orden de 4,7%, que es una inflación relativamente alta, ¿verdad? Pensando en los reajustes que van a venir y que se van a aplicar a los precios a inicios del próximo año.
Claro, y en esa misma línea coincide usted con la frase del ministro Marcel que indica lo siguiente: es una cifra que reafirma que estamos en una trayectoria de moderación inflacionaria. ¿Coincide usted con esa frase? Y yo pienso que sí, la inflación va a seguir a la baja, creemos nosotros, en el próximo año. Eh, Gran parte del aumento inflacionario que estamos viendo tiene que ver con el sinceramiento de las tarifas eléctricas, un precio que se había mantenido, ¿cierto?, congelado de manera artificial desde fines del 2019 y que era necesario sincerar, que ha sido costoso, por cierto, para los hogares, que ha tenido efectos en la UEF, ¿verdad?, y en otros precios, pero en la medida que eso vaya quedando atrás, efectivamente nos debiéramos quedar con una inflación bastante más moderada. Esperamos nosotros que la inflación el próximo año empiece a acercarse a la meta del 3% del Banco Central. Probablemente no alcance el 3% a fines del próximo año, pero se va a acercar bastante. Eso en la medida, por supuesto, que no tengamos shocks, ¿verdad?, que son por definición inesperados, pero la verdad es que efectivamente la inflación debiera seguir moderándose, aunque en este escenario inflacionario hay aspectos que no son tan positivos porque tienen que ver con que la demanda, como decía, también está bien débil, ¿verdad? Y como no hay presiones de demanda, porque el consumo, porque las condiciones de crédito siguen siendo restrictivas, el acceso al crédito está complicado, como sabemos, eso tiene restringida a la demanda y por eso también tenemos menores presiones inflacionarias sobre la economía. ¿Qué podemos esperar también respecto a este último dato del IPC del mes de noviembre respecto a la reunión de política monetaria de diciembre? ¿Se puede prever quizás una baja en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central? Yo esperaría que sí, que en la próxima reunión haya un nuevo recorte de 25 puntos base de la tasa de política monetaria que quede en 5%. Eh, Hasta antes de este dato conocido hoy, había algo más de incertidumbre respecto de esa decisión, precisamente porque el último dato había sorprendido muy por encima, ¿verdad?, las expectativas del mercado y por lo tanto se esperaba ver el dato de noviembre antes de reafirmar o no, ¿verdad?, la posibilidad de un recorte de tasas de interés. Entonces yo creo que hoy día el escenario más probable es que efectivamente hay un nuevo recorte en la reunión de diciembre. Ahora, para el próximo año, creo que el concepto que tiene que primar en la política monetaria es la cautela, la misma que va a primar en la política monetaria en Estados Unidos, porque hay riesgos externos que son muy relevantes, ¿verdad?, en materia de política comercial, ¿verdad?, en materia de riesgos geopolíticos, en la economía internacional. Y también entonces la conducción de la política monetaria de Estados Unidos que tiene efectos sobre la conducción de las tasas aquí en nuestra economía. Por lo tanto, comparado con algunos meses atrás, es probable que si bien la tasa va a seguir bajando durante el próximo año, el banco sea muy cauto respecto de potenciales aumentos de los riesgos inflacionarios y también tenga un ojo puesto permanentemente en la política monetaria en Estados Unidos porque la diferencia, ¿verdad?, entre las tasas de interés locales y las externas tiene efectos sobre el tipo de cambio que hay que estar mirando por sus impactos también sobre la inflación. Ahora, profundizando en los mismos factores externos que mencionaba Germán, ¿qué podemos esperar también en el próximo año, considerando que hay varios factores externos, valga la redundancia, en materia del contexto internacional en el que estamos insertos, que van a incidir probablemente en la economía chilena también? Está el ascenso de Donald Trump, ya anunció los aranceles respecto a China, México y Canadá, si no me equivoco. Tenemos conflictos bélicos en curso que se han ido recrudeciendo cada vez más en Medio Oriente, también lo que ocurre en Ucrania con Rusia también. ¿Qué podemos esperar de la incidencia de estos elementos geopolíticos también? Conflictos bélicos, el ascenso de Donald Trump en Estados Unidos, el anuncio de aranceles también, respecto a su incidencia en la economía chilena. Bueno, por supuesto que incide. En Chile es un país que es una economía pequeña, integrada al mundo, que depende del resto del mundo para crecer. Nuestros principales socios comerciales son China y Estados Unidos, por cierto. Entonces lo que ocurra en esos dos países es extremadamente importante en materia de nuestras perspectivas de crecimiento, ¿verdad?, de lo que ocurra también con la inflación y con la conducción de la política económica en nuestro país. Ya tuvimos la experiencia en la primera administración de Donald Trump en que la guerra comercial entre Estados Unidos y China impactó negativamente a nuestra economía, a sus posibilidades de crecimiento. Y por cierto, hay una serie de riesgos geopolíticos, como tú bien mencionabas, que tienen el potencial impacto de verdad de generar efectos negativos
en, por ejemplo, el precio del petróleo, si me refiero a los riesgos en Medio Oriente, o en la cadena de suministros, que sabemos que está cada vez más vulnerable a estos conflictos que sabemos que están ocurriendo, ¿verdad? Y por lo tanto, si uno mira las proyecciones hoy día vigentes de los organismos internacionales como el Fondo Monetario o la OCDE, que acaba de sacar su informe macroeconómico, la verdad es que las proyecciones son que el mundo va a crecer a tasas relativamente similares a las de este año, en torno al 3%, pero con riesgos que son especialmente a la baja. Y en ese contexto, yo creo que es importante que la política económica en Chile se conduzca con prudencia. Es necesario, por ejemplo, que en materia de política fiscal avancemos hacia el cierre del déficit fiscal, ¿verdad? Que seamos prudentes en el manejo de las finanzas públicas, porque tenemos que, de alguna forma, ordenar las cuentas para estar mejor preparado ante la eventualidad de que alguno de estos riesgos negativos se materialice, ¿verdad? Porque efectivamente sabemos que cuando hay shocks externos, ¿verdad? En el resto del mundo, cada vez que hay una crisis internacional, nuestra economía se ve fuertemente afectada. Hoy día ese no es el escenario base es uno de crecimiento mundial, pero hay una serie de riesgos y por lo tanto hay que estar preparando el sistema financiero, preparando las finanzas públicas y también, ¿verdad?, tener una buena posición en términos de tasa de política monetaria ante la eventualidad de que alguno de esos shocks se produzca. Ahora, Germán, quiero llevarlo a otro tema también, a las relaciones entre gobierno y la industria también. Y estamos acostumbrados ya a que en estos encuentros industriales o empresariales también surjan frases ahí bien icónicas. No tirar el tejo medio pasado, dijo el presidente de la República en un encuentro con la CPC, en un encuentro en que también la propia presidenta de la CPC había solicitado esta reducción del impuesto corporativo a 23%. Ese era el planteamiento. El presidente sinceró que lo que se buscaba era reducirlo probablemente hasta un 25%. ¿Qué le parece ahí esta diferencia? ¿Hacia dónde debería apuntar ya esta modificación? Yo, en primer lugar, quiero decir que efectivamente la tasa de impuesto corporativo en Chile ha subido mucho, ¿verdad? Pasó de ser 15% a ser 27%. Esta tasa es superior al promedio de la OCDE y de alguna manera se suma, perdón, a otros gravámenes que son más bien implícitos que enfrentan las empresas al momento de materializar proyectos de inversión, ¿cierto? La burocracia, la demora en la aprobación de trámites de permisos sectoriales, medioambientales, todo eso genera un contexto, un entorno que es negativo para la inversión, ¿verdad? Y la inversión este año va a caer. El año pasado cayó también en Chile y si uno mira promedios más largos de tiempo, la inversión está creciendo muy poco. O sea, tenemos un problema de falta de inversión, que en parte se relaciona con la permisología, ¿verdad? Con el alza de impuestos corporativos y también con la incertidumbre tributaria y regulatoria que muchas veces existe en nuestro país. Por lo tanto, es un tema del cual necesariamente hay que hacerse cargo. Ahora, ¿cuánto puede bajar la tasa de impuesto corporativo, verdad? Creo yo que tiene que una pregunta netamente de índole de la política fiscal. ¿A qué me refiero con esto? Porque si bien, como dije al principio, es necesario, ¿verdad?, generar mejores incentivos, mayores incentivos para la inversión, hay que tener mucho cuidado también con los equilibrios fiscales. Y bajar la tasa de impuesto corporativo significa, lógicamente, menor recaudación para el Estado, ¿cierto? Y estamos en una situación en que tenemos déficit fiscal, en que la deuda pública ha venido creciendo sostenidamente, y por lo tanto la pregunta es, bueno, si vamos a bajar la tasa de impuesto corporativo, ¿qué otros impuestos vamos a subir para no afectar la recaudación tributaria? Y en eso yo creo que hay menos acuerdo. Hay relativo acuerdo en que hay que mover la tasa de impuesto corporativo a la baja, que la subimos en exceso, como digo, que eso probablemente afectó al crecimiento. Pero la otra parte de la discusión es necesaria y no es tan fácil de resolver. ¿Cómo compensamos la menor recaudación con otras alzas de impuestos? Yo creo que ahí se necesita mucho diálogo y se necesita realismo, porque como digo, necesitamos más inversión, pero también es importante mantener el equilibrio de las cuentas públicas y ese balance no es fácil de lograr, requiere análisis, requiere discusión de las dos partes, ¿cierto? Tanto del gobierno como de los empresarios. Claro, y una de las alternativas que se había barajado ahí era el impuesto a los altos patrimonios. Se hablaba desde los 6 millones de pesos también. ¿Qué le parece esta alternativa que planteaba ahí el Ejecutivo? Claro, es una alternativa factible, ¿verdad?
pero hay otras, por supuesto. Entonces yo creo que algo que se debe evaluar, que se debe evaluar. Hoy día vi en la prensa que es una alza que afecta algo así como 150.000 Claro. personas, es un grupo reducido de la población. Muchos de ellos son profesionales, ¿verdad? Que claro, uno podría apuntar a ese segmento, que déjame solamente destacar que no son patrimonios, sino que es un impuesto sobre la renta, Claro. distinto a lo que se propuso al principio, que era efectivamente al principio de este gobierno, digo, que era un impuesto al patrimonio. Pero ese es un camino, efectivamente es un camino, hay que ver si es que los números dan para compensar el menor impuesto corporativo, pero también creo yo que es importante analizar otras alternativas que tienen que ver, por ejemplo, con reducir la informalidad, con avanzar aún más en reducir la evasión de impuestos, ¿verdad? Que en Chile todavía sigue siendo alta, ¿verdad? Y eliminar algunas exenciones que se podrían revisar. Ha habido comisiones, ¿verdad?, que han propuesto ese tipo de recomendaciones. Y sobre todo, yo creo que esta discusión tiene que tener mucho foco en dos aspectos que en mi juicio son muy relevantes. Por un lado, en cómo levantamos, cómo aumentamos la capacidad de crecimiento de la economía. El crecimiento es fundamental para la recaudación de impuestos y por lo tanto esto tiene que ir, a mi juicio, acompañado por medidas pro crecimiento. Y otro aspecto también que es importante es cómo logramos que el Estado sea más eficiente en el uso de los recursos públicos para que no siempre estemos pensando en cómo financiamos el gasto público con mayores impuestos, porque ya han subido bastante los impuestos en el país. Tenemos un IVA que es relativamente alto, un impuesto a la renta que es alto también, y por lo tanto tenemos que empezar a pensar mucho más en eficiencia del gasto, en cómo gastamos mejor los recursos y también cómo crecemos más. Yo creo que esas tres cosas hay que tener sobre la mesa en la discusión y no solo pensar en qué impuestos vamos a seguir subiendo. Bien, Germán González, coordinador macroeconómico de Clapes UC, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que estés muy bien. Gracias a ustedes, que estén muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.